Y aquí, pues la clave, entrémosle al debate de qué pasó con el tráfico de influencias de los hijos del presidente. No ha tenido posibilidad alguna de defenderlos con pruebas. Ahora sí que a comparación de Carlos Loret, que ha entregado documentos, que ha presentado cómo es que se ligan unos con otros. Que no tiene ninguna denuncia de ningún tipo, ¿eh? Y es muy impresionante cómo los está arropando en sus actos de corrupción, claro, sabiendo que son los amigos de sus hijos los que se están enriqueciendo. Y algo que el presidente también no ha aceptado y que ha insistido una y otra vez es en dos temas. Uno es la vida privada de Carlos Loret, en términos de lo que gana, su trabajo, en fin, que no lo ha podido superar porque pues, ha sido el periodista que más reportajes ha revelado respecto de malos manejos, negligencias, omisiones y otros errores del gobierno del presidente López Obrador. Y también el Poder Judicial, que no lo suelta el presidente porque sabe que es parte de las nuevas reformas que quiere impulsar el presidente, tratando de tomar control del contrapeso más importante, que es el Poder Judicial, respecto del Poder Ejecutivo, la presidencia. Y aquí ya, de plano, mezclando cosas, el presidente, con tal de hablar las 2 horas promedio que habla todos los días, habla de cómo el sueldo de Loret se parece al de los ministros de la Suprema Corte, tratando de ver quién es el que gana más y por qué. ¿Por qué? Porque el presidente no soporta ninguno de los dos, porque no le dejan hacer lo que él quiera. Entonces, vamos a ver qué es lo que dijo el presidente respecto de esta comparación y regresamos a platicar. El manejo, ¿no? El control de los medios. Pues por eso le pagan más, recibe más Loret que la maestra, que la licenciada Piña. Porque el servicio de Loret para la oligarquía es más eficaz que el de la licenciada Piña. Porque pues es manipulación, es tener a muchos en una situación de desinformación completa, o sea, a partir de montajes de todo tipo, al grado de que era un héroe García Luna. ¿Quién hizo héroe a García Luna? Entre otros, Loret. Y así, ¿no? Muchas cosas. Bueno, el presidente recurre a una herramienta que reitera en las conferencias de prensa, que es atacar en lo personal a sus enemigos reales e imaginarios y tratar de refritear una y otra vez, irse una y otra vez sobre un mismo punto, ¿no? En este caso, el montaje del caso Florence Cassé, que tuvo que ver cuando Genaro García Luna era el director de la AFI, la Agencia Federal de Investigación, en ese momento, y que aceptó que había sido un montaje y todo lo que terminó en la salida de la cárcel de Florence Cassé, por cierto, por un tema del Poder Judicial en ese momento del ministro Saldívar. Pero entonces, ya con eso, López Obrador enmarca y engloba a Loret. Y todo lo que diga Loret para el presidente López Obrador no tiene ninguna validez porque justo lo que está diciendo es Carlos Loret falseaba información, hacía héroe, dice, a García Luna, que en ningún momento tenemos todavía una sentencia sobre García Luna, parece que incluso se va a reponer el juicio en Estados Unidos, en fin, hay todavía mucho margen para que podamos decir que García Luna tuvo culpabilidad o no, y el presidente lo cataloga como alguien que tiene no solo la culpabilidad, sino que además es cómplice Loret de un supuesto delincuente, claramente el presidente López Obrador violando los derechos de García Luna, cual, digo,
podremos estar de acuerdo o no con García Luna, pero el presidente, desde la conferencia de prensa, está violando la presunción de inocencia porque no hay un juicio en México sobre García Luna y ya lo está señalando y también, por supuesto, señalando de pasada a Carlos Loret. Entonces, todo esto para tratar de improvisadamente señalar y asociar lo que hace García Luna con lo que hace Loret, con lo que hace el Poder Judicial. Yo creo que hay una exageración del presidente López Obrador. A mí me gustaría que el presidente López Obrador no corriera estos riesgos de atentar contra los derechos humanos de las personas, en este caso el derecho a la presunción de inocencia, y que entonces no corra el riesgo el propio presidente de volverse justo lo que está condenando. Y sabes que, Luis, que en eso sí es muy hábil. A mí me llama mucho la atención cómo nos lleva a conversar sobre lo que quiere que conversemos, que si García Luna, que si Loret estuvo implicado en el montaje de Florence Cassés, cosa que el propio Loret ya aclaró en el documental que surgió a partir del libro de Jorge Volpi. Yo no me enredaría ahorita en ello, aunque creo que vale la pena que algún día abordemos ese tema con más claridad. Porque lo que hace el presidente es que no hablemos de lo que Loret está revelando en reportajes con documentos, sí, claro, que es la corrupción de sus hijos, claro, la implicación que tienen sus hijos, porque siempre hablábamos solo de uno, de José Ramón, a veces de Andy, ahora también Bobby, ¿no? Están implicados los 3 hijos de Andrés Manuel López Obrador, como en algún momento se acusó a los hijos de Marta Sagún. Es decir, él habla de oligarquías, pero esto es nepotismo total y claro, esto es el tráfico de influencias es un acto de corrupción, claro, que bueno, a cualquier otro gobierno se le hubiera tachado con el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, como sucedió con Peña Nieto, con el caso de las toallas de Martita Sagún. Claro. Bueno, era un escándalo y una reacción que me parecía válida y legítima de la sociedad, que en este momento el presidente logra atenuar y logra pagar con sus propias respuestas en las mañaneras, defendiendo a sus hijos sin argumentos más que golpeando a Loret. Loret puede ganar lo que quiera mientras su ingreso sea legal, mientras pague claro, los impuestos que paga, con los que se pagan las mañaneras del gobierno y otras acciones de política pública. Claro. Y creo que, bueno, ya el hecho de compararlo con Norma Piña es, primero, pues dar por hecho que los ciudadanos somos ignorantes, que no entendemos la diferencia entre un funcionario público que recibe de su sueldo recursos públicos o un privado como un periodista que en realidad tiene un sueldo que no tiene nada que ver con lo que las ciudadanos y los ciudadanos aportamos al gobierno. Y aquí, pues la clave, entrémosle al debate de qué pasó con el tráfico de influencias de los hijos del presidente. No ha tenido posibilidad alguna de defenderlos con pruebas. Ahora sí que a comparación de Carlos Loret, que ha entregado documentos, que ha presentado cómo es que se ligan unos que no tiene ninguna denuncia de ningún tipo, ¿eh? Y es muy impresionante cómo los está arropando en sus actos de corrupción, claro, sabiendo que son los amigos de sus hijos los que se están enriqueciendo. Y bueno, si alguien conoce, porque era un crítico profundo de los prestanombres, de los tráficos de influencias, es el propio presidente. Entonces sabe los tejes y manejes y sabe cómo se simula durante una administración que el comprador, que el proveedor es el amigo tal y que después pasan los años y ese dinero cae en las carteras de los familiares de los gobernantes. Por supuesto. Y esta parte de que le toque tan cercano al presidente la información, que son pues los hijos que no ha podido controlar o que sabe y los deja, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Quién sabe cuál está peor. Es el grado de cercanía de la información y de veracidad de los reportajes de Loret van en proporción con la respuesta del presidente y los ataques del presidente y la frecuencia de los ataques. Yo creo que si, como hablábamos hace un momento, el presidente viera que la distancia realmente entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl fuera de 30 puntos, pues no estaría hablando de eso. Igual aquí, si el presidente viera que lo que está diciendo Loret no tiene pruebas o no tiene sustento, pues ni siquiera le haría caso. Le presenta y lo descarta, claro, ¿no? Y lo evidencia. Pero criticar cuánto gana. Claro, la gente sabe perfectamente distinguir de información sustentada, que es la de los periodistas como Loret, y la que no está sustentada, como lo que dice el presidente todos los días. Lo interesante de todo esto a mí también me parece es, ¿a quién va dirigidos estos mensajes? Porque lo complejo y revuelto que puede estar todo este argumento que está tratando de explicar el presidente, aunque lo haga lento, no por eso lo hace más fácil, va a sus seguidores no ven la conferencia, va a la clase política que está con él, ¿para qué? Si ya está con él, no tiene que convencerlos de nada.
yo creo que va a la gente opositora, a la gente que lo critica o que lo analiza como nosotros, para que solamente dé de qué hablar y él sienta esa satisfacción todos los días. Pero no tiene otro objetivo, no resuelve nada. No pasó nada con lo que dijo en ese día respecto al estatus de García Luna. No hubo una denuncia en contra de Loret y tampoco la ministra Norma Piña renunció a la Suprema Corte. No pasó nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de andar diciendo esto? Simplemente llenar un espacio donde el presidente es el protagonista y donde ocupa lo que otros actores políticos dentro de su partido, en este caso de Morena, no pueden decir o no pueden expresar con la misma, en teoría, legitimidad que tiene el presidente. Ese le llama solvencia moral o tiene un nombre que utiliza para hablar de que solamente él puede hacerlo y nadie más en México. Sí, siempre desde esta superioridad moral, Luis. Yo creo que va a dos, así, a los opinadores, a los que vamos a hablar del tema, porque pues estamos atentos de la mañanera en caso de que se presentara algún anuncio importante, en caso de que hubiera algo que atender, y siempre acabamos dándole vueltas a esta simulación. Nos está desviando del tema. Creo que debemos de ser reiterativos en que necesitamos una investigación profunda de este tráfico de influencias de sus hijos, porque es su círculo más cercano, o sea, son sus familiares directos, dependen de él, y él está avalando que ese tráfico de influencias suceda, aunque sea denunciado públicamente, y a la vista, y lo que hace es reaccionar, pues, responsabilizando al periodista. Y yo creo que otra de las cosas que sabe hacer muy bien es hacer como un esquema de caricatura en donde pone a los malos, ¿no? Me imagino estas películas de vaqueros en donde encontrabas una pegatina que decía "se buscan", y para él es muy útil que aparezcan Loret de Mola y la ministra Piña en una misma fotografía, con una comparación que no tiene ni ton ni son, ¿no? Los sueldos, ya lo dijimos, no son comparables, sus responsabilidades no son comparables, pero a él le gusta crear esta idea de los enemigos del pueblo, de los que están contra él, y creo que colocarlos en el mismo costal a él le parece que es útil. Sí, y final de cuentas ese es el contenido de mucho de lo que dice en las conferencias de prensa. Eso es también algo que hay que notar.